Entonces empecemos, a ver acá, con un Zapata, que es el primero que me sale. Profe, ¿me escuchas bien? Muy bajito. Un poquito como mal. Entonces ya me conecté desde el celular. Ya, avanzando porque no se me oye nada. No, no te entiendo, no, no se te entiende bien. No. Profe, que se va a conectar desde el celular porque se le escucha re mal en el computador. Sí, profe, Listo, es que como que tiene el audio dañado. Yo- listo. De una. Ahí, ya, ¿sí me escuchas? Sí, ya se escucha. Sí, está a compartir. Células y tejidos. Diferencias entre la célula procariota y la eucariota. La célula procariota cuenta con, bueno, no cuenta con un núcleo definido, por eso su ADN se encuentra esparcido por su citoplasma, a diferencia de la célula eucariota, que sí cuenta con un núcleo. También la célula procariota solo conforma organismos unicelulares, más que la eucariota sí puede conformar organismos pluricelulares y unicelulares. Otra diferencia es que la célula procariota solo cuenta con ribosomas y la eucariota cuenta con organelos complejos como puede ser el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, etc. Diferencias entre la célula eucariota animal y vegetal. La diferencia más notoria, la principal, es que la célula vegetal cuenta con una pared celular, mientras que la célula animal no. Esto es para una mayor rigidez. También tiene una vácula más grande para poder retener más líquido y su forma de obtener la energía es mediante los cloroplastos y el que hace el proceso de la obtención de energía en la célula animal es la mitocondria. Los cloroplastos y la obtención de energía. Estos son los encargados de utilizar la energía solar para la síntesis de proteínas y así poder obtener la energía química. Y la mitocondria y la obtención de energía. La mitocondria obtiene su energía mediante la respiración celular, que es básicamente degrada la glucosa con ayuda del oxígeno para que la energía almacenada dentro de la glucosa se pueda utilizar y la almacena dentro de ATP. Entre eso también desecha dióxido de carbono y agua. Tipos de tejidos. El tejido cartilaginoso está compuesto por cartílagos y su principal función es ayudar al movimiento de las articulaciones. El tejido nervioso está compuesto por los nervios y su principal función es recibir o transmitir información. El tejido adiposo está hecho de lípidos o grasas y sirve principalmente para como una energía de reserva en caso de emergencia. El tejido óseo está compuesto por los huesos y su principal función, entre las diferentes funciones que tiene, es sostener el peso, producir sangre y ayudar a la movilidad. El tejido epitelial es el que recubre los órganos y el cuerpo al exterior. Entonces, sirve para desechar sustancias y para proteger. El tejido conjuntivo es aquel que une los órganos y el tejido muscular está hecho de los músculos y su principal función es ayudar a la movilidad. ¿Listo? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces ahí, digamos que está muy bien preparada la exposición. Se nota que teniste el tema. Ahorita hago una realimentación, escuchemos a Spitia, tú tienes 100. Hoy es el día del 100, quien exponga hoy prácticamente saca 100, ya para el viernes no seré más exigente. ¿Comparto pantalla, profe? O... Por favor. Listo. ¿Me escucha, profe? Sí, ahí está. Listo, profe. Listo. Bueno, los tipos de células se dividen en dos células,
las cuales son la célula eucariota y la célula procariota. Bueno, las células procariotas son las células que no tienen un núcleo definido. El ADN de las células procariotas se encuentra en el citoplasma, en un lugar donde está rodeado por membrana celular. Pues estas células más que todo se encuentran en organismos unicelulares como las bacterias, pues ya que no presentan ni núcleo ni organelos internos. Bueno, las células eucariotas son las que contienen un núcleo. Pues por lo general son más grandes que las células procariotas y se encuentran en organismos pluricelulares. Un ejemplo de las células eucariotas serían las células epiteliales, que son un tipo de célula que recubren toda la superficie del cuerpo. Bueno, la principal diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota es que la célula eucariota solo contiene un núcleo, mientras la célula procariota no contiene núcleo. Bueno, célula vegetal y animal. La principal diferencia entre la célula animal y la célula vegetal es la pared celular y de cloroplastos en la célula vegetal. Otra diferencia es que las vacuolas en la célula animal son más pequeñitas, tienen una o más, mientras que en la célula vegetal es una vacuola muy grande que está en el centro. Otra es que la nutrición de la célula animal es heterótrofa, mientras que la de la célula vegetal es autótrofa. Bueno, el cloroplasto es el organelo, pues donde se realiza la fotosíntesis. Pues la fotosíntesis se ha realizado gracias a una en particular, que es la tilazoides, que es Tilacoides. eso, tilacoides. Que es la responsable de tomar la energía del sol y es llamada la clorofila. La mitocondria es un organelo donde se genera la mayor parte de la energía producida por las mitocondrias es una molécula llamada el 3-fosfato de adenosina o el ATP. Bueno, los tipos de tejidos. Bueno, pues los tejidos son capas celulares, son capas similares, son capas de células similares que están unidas. Entonces está el tejido epitelial, que es el que protege y cubre diferentes partes del cuerpo en la forma externa de la piel. El tejido muscular es el que es la base de los movimientos del cuerpo. Por ejemplo, es el que permite mover nuestras piernas. El tejido conjuntivo está en todo el cuerpo y es el que hace que nuestros órganos estén bien. El tejido nervioso, pues, es el que produce y transmite nervios. El tejido cartilaginoso es el que sirve como soporte y sostén a los demás tejidos. Bueno, el tejido adiposo sirve como amortiguador para proteger y mantener bien a los órganos internos, pues ya que es grasa. Bueno, el tejido óseo es el que soporta el cuerpo como tal, y antes de ser hueso, pues era un cartílago. Y ya, profe. Listo, muy bien. Excelente, Pitia. Como parecía las diapositivas, la verdad. Señor. Parecían las diapositivas a las de Zapata, ¿no? No sé. ¿Será que las podemos ver las dos? ¿O qué dicen? ¿Ya las entregaron? ¿Ya las entregaron por NormaClick? Sí. Profe, está Sí, suspendido. profe, ya le entregué por norma ¿Cómo? clic. ¿Qué dicen por ahí? Ahorita las reviso. Si son iguales, evidentemente, pues no pueden serlo, ¿no? No pueden ser. No pueden ser iguales. Entonces, ahorita las reviso. Si son iguales, me toca bajarles. No de pronto en la exposición, porque estuvo bien hecha la exposición, pero sí en el trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces, No, profe, pero yo no me hablo con Zapata, entonces ahí no hubo nada raro. bueno, listo, ¿no? Yo la reviso ahorita, ¿listo? Pues obviamente no tienen que estar iguales. Todo bien, todo bien. No pasa nada. Eh, bueno, ¿alguien más va a exponer hoy? ¿Alguien más?
¿No? Listo. Conste, muchachos. Que conste. Si no alcanzan a pasar el viernes, ya saben. El viernes, obviamente, voy a hacer unas apreciaciones hoy y tiene que estar incluida también. Entonces, vamos a partir de lo más pequeño a lo más grande. Esperen, que está cargando acá. ¿Qué es lo más pequeñito que constituye a un ser vivo? Átomo. Listo. Los átomos es lo más pequeño, bueno, entre comillas, que constituye a la materia, ¿no? Entre comillas digo porque pues los átomos están conformados por subpartículas. Ah, bueno, acá Zapata me dice, profe, yo ni siquiera soy amigo especial. No, no pasa nada, muchachos, relájense, que todo bien. Listo. Bien, entonces nosotros vamos a tener una estructura muy pequeñita que tenemos todos los seres vivos, que se va a llamar, ADN. bueno, hay dos, ¿no? ¿Cómo se llama estas dos cosas que estamos viendo ahí? Espera que cargue la imagen un poco. ADN y RNA. ¿Eso cómo se llama? ADN, ARN será. Sí, pero ¿qué es eso? Cuando hablamos de ADN o de ARN, ¿de qué estamos hablando? ADN es lo que conforma las moléculas del cuerpo, o sea, lo que ADN, es que, ¿cómo se explica? Es como esta solo, la otra, el ADN tiene como todas esas líneas Sí, completas sí, de sí. No, diferentes colores. no, espera, Ok. espera. Guarda Antes de información decir qué genética. tiene cada cosa, Sí, antes de decir qué tiene cada cosa, tenemos que saber qué es eso que hay ahí, qué es sí, tanto el exacto. ADN ADN, trifosfato. como, no, eso es ATP, no confundir. Ah, no, verdad. No, el ATP es energía. ¿Esto qué es? Cuando hablamos de RNA o ARN, es lo mismo, solo que acá está en inglés. O de ADN o en inglés DNA, ¿a qué nos referimos? ¿Qué será eso? Es- se Muy encuentra bien, en... Osorio. Ay, Acá Osorio me lo está escribiendo. A esto le llamamos material genético. ¿Listo? Esto se va a llamar, se va a denominar, lo vamos a llamar material genético. ¿Listo? El material genético es, ¿cierto? La información que nosotros vamos a tener para poder, o para que nuestras células, bueno, puedan producir. ¿Qué van a producir? Todo lo que somos. ¿Cómo así todo lo que somos? Sí, piense o véase cualquier parte del cuerpo. Todo eso surgió porque usted tiene un material genético y dicho material genético se empezó a expresar, ¿listo? Entonces lo conformó de tal manera. Eh, ¿Qué hace en nuestras células, por supuesto, en nuestras células? ¿Qué hace el ADN? ¿No? ¿Ni idea? ¿No saben qué es el ADN? ah, pues sí, obvio, el Material ADN, genético, profe. Sí, pero ¿qué hace? O sea, ¿para qué es pues, importante? ¿Para qué? el ADN es lo que nos hace diferentes, diferentes no, pero se encuentra en el centro del núcleo y pues es lo que nos identifica. Almacena el ADN, almacena Ese es el núcleo, muy bien. el genético. Los Mi- cromos, ¿no? No. Mire lo que dice acá sobre. Guardar información. Sí. Yo no sé si yo les había puesto este ejemplo, no sé. El del plano No, y el pues, arquitecto, ¿no? No, profe. O no creo. Vamos a hacer lo siguiente para que entendamos cuál es más o menos. Pues esto es una analogía, un ejemplo diferente para entender más o menos qué es lo que hace el ADN y qué es lo que hace el ARN, ¿listo? Entonces, venga y buscamos. Este era el que siempre pongo. A ver, espere que cargue un poquito para abrirlo en otra pestaña. Listo. ¿Qué es esto que está ahí en pantalla? Un plano, profe. Un plano Listo. de una casa. Muy bien. Puede ser de una casa o de un apartacho. Listo, no importa. Digámosle casa. Bueno,
Este plano, ¿para qué sirve? Para saber dónde tiene que ir cada cosa. Muy Sí. bien, Para tomar medidas del apartamento. excelente. Para saber Entonces, cómo organizar el Va a apartamento. guardar la ¿cómo información. organizar el apartamento? ¿El plano es el apartamento? Profe, pues No, sirve para guardar diferente información, así como dicen todos los compañeros. Exacto. El plano lo información. que me está dando es información. ¿Listo? O sea, ahí está la información almacenada de cómo es que tiene que ir cada cosa, con qué medidas, qué distribución, ¿sí? De qué forma tiene que ir tal cosa. Eso me lo está diciendo el plano. Lo mismo hace el ADN en nuestras células, ¿listo? Es decir, el ADN en nuestras células es como el Como el plano plan. general de todo nuestro cuerpo, ¿listo? Pero nunca da algo exacto, profe. ¿Cómo así, mi amor? O sea, tú estás diciendo que ese plano es como, no es algo como exacto, sino como algo que nos da información y nos ayuda a cómo organizar el apartamento, de ejemplo, ¿cierto? Ajá. Es lo mismo que hace el... ADN. Ujú, Ujú. ujú. Pero no entendí la pregunta, o sea, ¿cómo así? Pues, O sea, obviamente, mira, ¿tiene algo exacto de lo que tenemos? sí, claro, 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 claro. Digamos, si tú piensas, por ejemplo, en tu tipo de cabello, que tu cabello creo que es crespo, ¿sí o no? Así, churquitos. No, ¿Es liso? no. Entonces, ¿qué es? O sea, de los, de los dos. Es que no, profe, es que me calvié. Ah, ok. Es ondulado, Sería bueno, como ondulado. Ajá, ondulado. listo. Entonces, es ondulado. El cabello ondulado tuyo no es ondulado porque sí, sino porque dentro de tus células de la piel, las que forman el cabello, eh, hay un gen, es decir, dentro del ADN, hay pedacitos del ADN que van a decirle a ese pelo cómo es que tiene que crecer, cómo tiene que ser tu piel. Ahora, el ADN lo único que tiene es el plano. Ahora, en términos de este plano, ¿quién es el que va a hacer realidad esa casa? Este apartamento, ¿quién lo puede hacer realidad? Digamos, esto lo hizo un arquitecto. Cualquier persona con fuerza y estudios suficientes para Y un construir. atacazo artístico. Paran, fan, fan, paran, paran. No. Sí, claro, cualquier persona con estudios de X o Y. ¿Quién? ¿Quién El podría? ingeniero. Listo, un ingeniero civil, por ejemplo. Sí, sí. El ingeniero civil, a su vez, tiene obreros, ¿sí? Tiene, no sé, albañiles, constructores, llamémoslos así. ¿Listo? Entonces, miren una cosa. El ingeniero puede leer este plano que hizo el arquitecto, ¿sí o no? Ta, 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 ta. Y el ingeniero da la orden a los constructores de que construyan con ciertas medidas en ciertos puntos para que quede tal cual como está acá. ¿Listo? Esa función de pasar a construir, digamos, en términos del ingeniero, que es el que da la orden, eso lo va a hacer un organelo celular muy cerca al núcleo que se llama, Nucleolo. no, el nucleolo está dentro del núcleo. Ah, sí. ¿Cómo era la pregunta? Es más, el nucleolo crea esos organelos celulares. Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo es el organelo celular que da la orden de construir eso que tiene el ADN? No, la mitocondria se encarga de la respiración, proceso por el cual se obtiene No, energía. espera. Muy bien, Laura. Laura acá nos está diciendo los ribosomas. Muy Era bien. eso. Entonces, los ribosomas se encargan de un proceso que es la síntesis de proteínas, o sea, crear proteínas. Entonces, los ribosomas lo que hacen es mandar otro material genético dentro del núcleo. ¿Cuál material genético mandan dentro del núcleo? ¿Cuáles son los dos tipos de material genético? ADN. El primero es el ADN. Digamos que el plano es el ADN.
Y entonces el ribosoma, que es acá, le da la orden a otra molécula de material genético, pero que no es ADN, sino ¿cómo se llama? ARN. ARN. Muy bien. El ARN nosotros también lo tenemos en los ribosomas. El ARN va a entrar al núcleo, va a copiar el ADN, la información, perdón, del ADN, y se va a devolver al ribosoma. ¿Y qué va a hacer el ribosoma? Muy bien, Osorio, bien. Ácido ribonucleico significa ARN, excelente. Entonces, pillen lo que está pasando. Entonces, el ARN, en vez de este plano de una casa, vamos a decir que es el plano, uy, perdón, que es el plano de una célula, ¿listo? Digamos que en vez de una casa, es el plano de una célula. Entonces, digamos que uno de los dormitorios es el núcleo, el baño es el ribosoma, el otro dormitorio puede ser una vacuola, ahí en la sala de estar, digamos, esto del citoplasma, tenemos ahí mitocondrias, tenemos ahí, no sé, el aparato de Golgi, centrosoma, listo. Digamos que en vez de esta casa, digamos que es una célula. Entonces, se necesita crear otra célula, y la información, ¿quién la tiene? El ADN, En este caso sería el plano, ¿no? que sería el plano. El ADN en este caso sería el plano. Entonces, ¿qué va a hacer el ribosoma? Que es el que va a construir, entre comillas, el ingeniero. Manda al ARN, el ARN, ¿quién sería? Pues el obrero como tal. Pin, copia esto y se lo lleva al ribosoma. Y el ribosoma empieza a copiar esa información para hacerla realidad, o sea, para crear como tal lo que dice la información, o sea, lo que dice el ADN, lo que dice el plano. Entonces, miren cualquier parte de su cuerpo. Miren, en este caso, no sé, sus manos, si pueden verse su cabello, no sé, cualquier parte de su cuerpo. Todo eso surgió, obviamente, gracias a que había una información inicial que está en el núcleo de cada una de las células, que era el ADN. Pero quien materializó eso, quien nos creó, quien hizo toda nuestra carne, nuestras células y todo lo que somos a partir de el ADN, ¿quiénes fueron? ¿Cómo era la pregunta? No, papu, uy, no me hagas repetir todo eso, por favor, concentrado. yo, Profe, resuman la pregunta, resúmala. es que yo todo inspirado, o sea, en algún momento de la vida. No, profe. A ver, Escucha, la pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes nos crearon? Esa es la pregunta resumida. las mole... No, la... Ya lo dijeron por ahí lo dijeron ahorita. ¿Los ribosomas? Duro. Ribosomas. Los Los ribosomas. Ah, ¿Listo? yo lo dije. Que va, Casalla, lo había dicho una compañera primero. Sí, lo dije primero, Casallas. La ¿Qué trampa. tal es? Uf, pero no le peguen a los perros, por favor. No, solo que el perro está llorando porque Muñeca está debajo de la camioneta y él está amarrado. Pura mentira. ¿Y por qué está debajo de la Eso suena terrible, Emilia. No, profe, si eso suena re mal. Es que está llorando porque la otra perrita está debajo de la camioneta. Claro, pues ¿quién lo va a llorar? ¿Y tú lo estás llorando? No, No, güey, no. es que está durmiendo debajo de la camioneta. Bien, Está ok. durmiendo debajo de la camioneta y eso le estresa a ella, a él. Ah, Entonces, ok. Entonces, miren al lado, miren alrededor de ustedes donde haya seres vivos. Digamos, Emily, mire debajo de la camioneta. Donde hayan seres vivos, puede ser sus familiares o lo que sea que esté vivo. Todo eso se originó gracias a los ribosomas, o sea, lo crearon. El ADN lo que tiene es la información. El ADN tiene esa información. Es muy importante el ADN porque es el plano de todo lo que somos nosotros. Pero quienes lo crean, quienes lo materializan, quienes lo hacen, van a ser los ribosomas. Entonces, digamos, yo puedo tener en una célula toda mi información genética, pero los ribosomas de ciertas células específicas, que ahí ya vamos a empezar a hablar de tejidos, como el músculo, el sistema nervioso, el sistema óseo, ¿cierto? El sistema cartilaginoso, ¿cierto? Van a tener células específicas y los ribosomas van a coger ese ADN y van a crear células
que respondan a la función de cada sistema. Pero es gracias a quién, a los ribosomas. Por ejemplo, volvemos al ejemplo cuando nos cortamos la piel, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos cortamos la piel? Sale sangre, muerte. Listo, después de la sangre. Las plaquetas ¿Se empiezan a regenera? fluir Muy bien, amigo Casallas. Excelente, amigo. Entonces, primero llegan las plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? crear la costrita para que deje de Ah, es Hernández, no Casallas. Ay, yo ¿Cómo? emocionado. soy yo, profe, ¿qué tal? ¿Cómo que Hernández? Como curar la herida, ¿no? Listo. ¿Pero cuál es la función de las plaquetas? Crear la costra Hacer la costra. para el sangrado. ¿Qué es la costra? Llevar Exacto. proteína o algo así. Parar el sangrado. ¿La Es decir, piel muerta? Ah, ya. ojo con las plaquetas. Hacer un coágulo. O sea, ¿qué es un coágulo? Retener la sangre. La costra termina siendo, al fin de cuentas, un coágulo, solo que se ve diferente porque ya está en contacto con el oxígeno externo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, Profe, dime. son fragmentos citoplasmáticos, ¿no? Sí. O sea, hay una célula, es que se me olvidó el nombre de la célula que origina a las, Eso lo dijeron en el primer capítulo, profe. No me Pues acuerdo. dígalo entonces, Gabriel, dígalo entonces. Es que no me acuerdo. Entonces, ¿por qué Estamos no en las dice? mismas. Es que megacariocito, no me acuerdo si es el megacariocito, ven y buscamos. No me acuerdo si es el Sí, megacariocito. sí, ya lo busco yo también. A ver. Listo. A ver. Tararararara. Sí, creo que es esta. Creo que son estas. Ujujú. Ah, sí, señores. Megacariocito. Esta es la célula que va a dar origen. O sea, digamos, si ven que es una célula muy grande. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Esta célula es el megacariocito. Esta célula va a empezar a liberar partes de su citoplasma, ¿sí? Es decir, de esta parte de moradita clara que está acá, va a empezar a liberar como pedacitos, 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 pedacitos. Profe, Dime. aquí ya encontré, dice que, espérate, es la célula que produce plaquetas, Ujú. la más grande de todas las células en la médula ósea. Sí, Y ya, listo, es lo bien. único que dice. Ahora, digamos, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar en inglés, ellos en inglés no le dicen como plaquetas, como le decimos en español, sino les dicen trombocitos, ¿sí? Entonces, miren, acá en esta imagen se puede ver, digamos, cómo es el, La creación de una la plaqueta. creación de las plaquetas. Pero mira lo que son las plaquetas, o sea, son pedacitos de la célula que se van desprendiendo, ¿sí? O sea, no son células, sino son pedacitos de célula que se van desprendiendo y su función es pegarse a ciertos tejidos, a otras células para evitar el sangrado. Por Solo eso... 9 días, profe. Solo vivo 9 días. Bueno, Sí, ¿no? Sí. bueno. Nuestros glóbulos rojos también se renuevan, entre comillas, rápido. No, profe. Qué Y tristeza. lo que nos sirva dentro del sistema circulatorio para el vaso y chao, para afuera del cuerpo. Chao, papá. Oiga, Casallas, ¿ya se vio Hataraku Saibou Black? No. Véasela, hay un pedazo retraumático donde se muere un glóbulo rojo así re feo. Ya, profe, no me recuerdes eso, no. Listo. Laura me dice, perdona, profe, ¿puedes volver a explicar lo de la ARN y los ribosomas? Listo, nos volvemos a conectar, termino de explicar esto. Lo estoy relacionando las dos cosas, ¿listo? Yo ahorita vuelvo con el ARN para volver a resumir todo lo que he dicho, porque tiene que ver con esto, ¿listo? Entonces, ya se va a cortar, nos volvemos a conectar. Bien. Profe, ¿qué es lo que transportaban las plaquetas en el primer capítulo? Que como que había unas cosas y que no lo...